Hola, nuevamente nos encontramos una vez más y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el libro 1984. Bien, aquí Winston vive en la ciudad de Londres, en la franja aérea. Entonces, Londres está localizado dentro del superestado de la Oceanía. Entonces, también vemos algo pequeño del contexto, ¿no? Aquí en las primeras páginas de esta obra encontramos a Winston, luego de subir los 7 pisos a su departamento con lentitud debido a la molestia de la úlcera en su tobillo. Él estaba mirando por la ventana de su departamento y notando la inmensa y ominosa presencia de los 4 edificios de los ministerios. Ahí era el Ministerio de la Verdad, que maneja las noticias, el entretenimiento, la educación y las bellas artes relacionadas con el partido. Entonces el Ministerio de Paz no se encarga de los asuntos de guerra. El Ministerio del Amor, que administra la ley y el orden, y el Ministerio de la Abundancia, ¿no?, que administra los asuntos económicos. Y en neolengua, el idioma oficial de la Oceanía, entonces estos ministerios están conocidos como Miniver, Minipax, Minimor y Minidancia. Winston se ve con claridad el Ministerio de la Verdad desde la ventana de su departamento, e incluso puede distinguir los 3 lemas del partido esculpidos en la gran estructura del hormigón blanco con forma de pirámide. Pues la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Entonces, el departamento de Winston tiene una telepantalla, una placa de metal oblonga como un espejo embotado que recibe y transmite, ¿no? Entonces, transmite información. Esta información era simultánea. Entonces, la máquina lanza constantemente la propaganda del partido, pero esta también monitorea cada miembro del partido. Entonces, escucha sus palabras y observa también las acciones en busca de cualquier evidencia de deslealtad. Entonces, las telepantallas eran una herramienta clave de la policía del pensamiento, cuya única responsabilidad es identificar a los desleales del partido, incluso con la sola palabra, que es frase o también con una expresión facial. Entonces, curiosamente, la telepantalla de Winston está colgada en un ángulo tal de un rincón de una pequeña alcoba, no es captada por la cámara. Él se sienta en un escritorio en esa alcoba y comienza a escribir en un diario que compró discretamente en una tienda de antigüedades en el año 1984 en Oceanía. Entonces, las personas no conservan su documentación personal y tal comportamiento se considera peligroso, entonces, ya que promueve la independencia y el pensamiento individual. Al prepararse para escribir este diario, Winston sabe que está cometiendo un crimen tal, ¿no?, o un crimen de pensamiento. Entonces, por lo tanto, él estaba arriesgando su vida. Entonces, Winston escribe 4 de abril de 1984 y luego se da cuenta que ni siquiera está seguro del año. Entonces, ya que es imposible saber si la información que el partido difunde es cierta, ¿no? Entonces, Winston empieza a escribir sobre una violenta película de guerra con viviendas escenas de muerte y a continuación recuerda un evento de ese mismo día que lo inspiró a empezar a escribir en su diario. Entonces, ocurrió alrededor de las 11 de la mañana. El tiempo se mantiene en horario de 24 horas durante los 2 minutos de odio. Entonces, una presentación diaria de propaganda, entonces estaba orientada a grupos en sus lugares de trabajo, que alaba al gran hermano, a Oceanía y al partido, y denuncia a Emmanuel Goldstein, ¿no? Entonces, figura central del capitalismo enemigo, número 1 del partido y enemigo actual en la guerra de Oceanía. Mientras estaba rodeado de otros miembros del partido, ¿no?, atrapados en el fervor de denunciar a sus enemigos, literalmente gritando, lanzando cosas a la telepantalla y pues alabando al gran hermano y a Oceanía, Winston tomó nota de lo que le rodeaba. Observó a la chica de cabello oscuro que había visto en el ministerio, a quien odiaba basado en su aparente adoración al partido, y también a un hombre llamado Aubrey, miembro del partido interior, a quien también veía con frecuencia con el Ministerio de la Verdad. Aubrey y él se miraban a los ojos y Winston sintió inmediatamente que ambos pensaban lo mismo, ¿no?, asumiendo que Aubrey también encontraba esta práctica y la propaganda del partido desagradables. Aubrey de repente entendió, ¿no?, también la deseada libertad individual, ¿no?, el respaldado por los que percibía como un apoyo no verbal de sus sentimientos antipartidistas. Entonces Winston decidió empezar a escribir en su diario ese mismo día. Entonces, al recordar este evento, Winston descubre que, sin darse cuenta, ha escrito abajo el gran hermano.
una y otra vez en su diario, ¿no? Él había escrito esa frase. Siente un poco de pánico, pero luego se recuerda a sí mismo que ya sabe que un día será arrestado, entonces es solo una cuestión de tiempo. Un golpe en la puerta interrumpe sus pensamientos, ¿no? Entonces Winston supone que la policía del pensamiento ya lo ha encontrado, pero pronto descubre que su visitante es la señora de Parson del otro lado del pasillo. Su esposo trabaja con Winston en el Ministerio de la Verdad y la señora Parson ha venido a pedirle a Winston que le ayude a destacar el fregadero. Entonces él ayuda, y al hacerlo conoce a su hijo y a su hija, que estaban miembros de la Liga Juvenil de lo que es espía y fervientes partidarios del partido. Estaban ansiosos por mostrar su lealtad. De hecho, le ruegan a la madre que lo lleve al alojamiento de un enemigo, ¿no? declarado del partido. Un evento lamentable común. Winston predice que muy pronto estos niños denunciarán a sus inocentes padres ante la policía del pensamiento y serán públicamente llamados héroes infantiles. Entonces Winston regresa a su departamento y empieza a reflexionar sobre la imposibilidad, no, de escaparse del partido. Entonces empieza a pensar de nuevo en Aubrey, recordando cómo hace 7 años soñó que estaba caminando por una habitación oscura, cuando de repente escuchó la voz de Aubrey decir, nos encontramos en un lugar donde no hay oscuridad. Pues desde ese sueño, Winston ha entendido cada vez mejor la percepción de Aubrey. Y pues sobre el partido, ¿no? Continuando reflexiona sobre los principios sagrados del himno y la mutualidad del pasado, y le parece estar reconociendo las selvas marinas, perdido en un mundo monstruoso cuyo monstruo era él mismo. Entonces Winston se siente solo en su rebelión interna y se pregunta para quién está escribiendo el diario. Las posibilidades de que cualquier humano no sea miembro de la policía del pensamiento, lea alguna vez sus palabras, es bastante pequeño. Entonces, antes de regresar al trabajo, Winston escribe algunos pensamientos finales en su diario. Desde esta época de uniformidad, de este tiempo de soledad, la edad del gran hermano, la época del doble pensar, muchas felicidades, finalmente con una solemne comprensión señala el crimen mental, ¿no? El crimen de la mente. Entonces, no implica la muerte, entonces el crimen mental es la muerte misma. Y para asegurarse de que no lo descubran, Winston se quita la tinta cuidadosamente de las manos, ¿no? Y coloca el diario en el cajón de su escritorio con polvo. En la tapa frontal, un dispositivo de seguridad que revelará si otras manos han tocado su precioso libro. Entonces Winston sueña, ¿no? con su madre, quien desapareció en una de las grandes purgas de la década del 50. Y cuando Winston tenía 10 o 11 años más o menos, en un sueño su madre está sentada debajo de él con su hermanita en brazos, en una habitación subterránea. En este recuerdo no se siente triste porque sabe de que de alguna manera ella ha renunciado a su vida y a la de su hermana por él. Piensa en su muerte como una tragedia imposible en los tiempos actuales, dado que ella murió amándolo y entregándose a una lealtad personal que el gobierno actual y el partido jamás permitiría. Entonces, en su sueño, Winston de repente se encuentra en el País Dorado, lo que suele suceder a sus sueños. Entonces, el País Dorado se encuentra con pastos roídos por los conejos, sentía el muelle de césped bajo sus pies y la dulce tibieza del sol. Entonces, al borde del campo había unos olmos cuyas hojas se movían levemente y algo más, ¿no? Entonces, algo corría el arroyo bajo los sauces. Y en este sueño, la chica morena del ministerio, a quien Winston desprecia por su fervor por el partido, se le acerca y le arranca la ropa en un gesto tan espléndido que su mera existencia en su rebelión contra el partido se despierta con la palabra Shakespeare en los labios. Entonces, es hora de su ejercicio matutino, ¿no? Entonces, las sacudidas físicas en una rutina de ejercicio implementada por los miembros del partido a través de la telepantalla, ¿no? Específicamente adaptada para un grupo más o menos, ¿no? Un grupo etario. Entonces Winston entra en el grupo de 30, 40 años y después de superar su ataque diario de los matutinos, Winston comienza la rutina de los ejercicios, pero deja que su mente empiece a divagar, ¿no? Empieza a divagar sobre la historia de la Oceanía. Luego, ¿no? Pasamos a la historia de que al tomar un breve descanso, Winston se da cuenta de que su compañero de trabajo, que se siente en el cubículo frente a él, está susurrando secretamente en su carpeta, algo así, ¿no? Entonces, mientras lanza sospechosas mirando por la oficina, Winston se da cuenta de que apenas conoce a la persona de su sección. Lo poco que sabe consiste en información sobre el lugar de trabajo y detalles personales básicos. Entonces, por ejemplo,
La mujer de cabello rubio en el cubículo junto a él es responsable de rastrear y eliminar cualquier mención de una persona vaporizada, con el fin de eliminar toda su existencia de los registros. Entonces, irónicamente, su esposo fue vaporizado hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces, un poeta se sienta en unos cubículos de Winston y produce textos definitivos o versiones confusas de poemas con el partido que ha considerado ideológicamente. Estaba considerado ideológicamente ofensivos, pero por alguna razón quiere detener Winston. Entonces luego reflexiona sobre todas las otras secciones del Ministerio de la Verdad, incluyendo aquellas áreas que crean y distribuyen ficción, películas y libros de texto y obras de teatro, ¿no? Tanto a nivel del partido como a un nivel producido específicamente para la clase baja que no forma parte del partido, el proletariado o proles, ¿no? Como lo que produce algunas cosas que no, digamos, que ningún miembro del partido puede mirar. Entonces, al volver al trabajo, Winston admite que su mayor placer en la vida, pues, es su trabajo, ¿no? Entonces, él admite eso y es bueno en lo que hace, y aunque desprecia, pues, la reinvención del pasado por parte del partido, irónicamente se complace a encontrar formas creativas para contemplar asignaciones particularmente desafiantes. Entonces, ese día Winston crea una camarada de la nada para reemplazar el nombre de un miembro del partido interior, ¿no? Entonces, recientemente nombrando de camarada Winston, quien una vez recibió el honor de la Orden del Mérito, ¿no? Con un conspicuo de segunda clase, Winston crea toda una vida para este ficcional camarada hippie. Entonces, si está seguro de que su trabajo será considerado creativo y efectivo para resolver el difícil problema de eliminar los registros a un miembro del partido anterior alabado públicamente. Entonces, Winston entra en el comedor del Ministerio de la Verdad y se encuentra con Simon, o sea, quien llama a regañadientes, amigos, es un especialista de una lengua que trabaja en la 10ª edición del diccionario de neolengua. Entonces, los dos hombres hablan de la escasez de hojas de afeitar, y Winston miente diciendo que no tiene ninguna, ¿no? Cuando en realidad tiene unas pocas guardadas en su casa para uso personal. Inside le pregunta por qué no fue al ahorcamiento, sugiere que sabe que a Winston estos eventos le hacen sentir incómodo, y luego le narra el evento con grotescos detalles, describiendo cómo la lengua del hombre era azul y brillante y le colgaba en la boca cuando murió. Entonces Winston y Simon obtienen su insulsa e indefinida comida y se sientan. Entonces empiezan a discutir. El diccionario de neolengua y Simon entre un gran detalle sobre su trabajo. Entonces, argumentando la grandeza que ve en la destrucción de palabras y en la simplificación del lenguaje. Por ejemplo, ¿por qué un idioma necesita la palabra malo cuando no bueno es suficiente? Entonces, Simon afirma que el idioma antiguo se habrá vuelto obsoleto para en el año 2050. Entonces, Winston comienza a decir excepto los proles, pero se interrumpe cuando se da cuenta de que podría no ser tan ortodoxo afirmarlo. A pesar de esto, Simon ve el punto de Winston y sostiene que está equivocado, ¿no? Entonces, en su opinión, la neolengua asumirá el control por completo, lo que resulta en el entorno sin pensamiento. Entonces exclama: la ortodoxia significa no pensar, no necesitar el pensamiento, y nuestra ortodoxia es la inconsciencia. Entonces, al escuchar esta afirmación, Winston piensa que Simon es demasiado inteligente y pues eventualmente será vaporizado por ver y por hablar también con demasiada claridad. Entonces ahí no es caso. Y luego Winston escribe en su diario, ¿no? Revelando los detalles de una noche particularmente sórdida cuando tuvo relaciones sexuales con una prostituta, pero con la cara densamente maquillada. Entonces las mujeres del partido nunca pues se pintan. Entonces Winston lucha con su confusión interna en relación a este acto desdeñoso, haciendo notar a sí mismo que el sistema nervioso del hombre es su peor enemigo. Entonces, no hay forma de luchar contra los espasmos faciales involuntarios o el hablar dormido. Entonces, esas son las acciones que no se pueden detener, pero que pueden condenarlo a uno a la muerte. Entonces, Winston recuerda a su esposa de que se separó, que nunca se divorció según la práctica del partido. Entonces, Winston describe cómo el partido trabaja continuamente para eliminar todo el placer de los actos sexuales. Y considerando el erotismo un enemigo. Entonces los matrimonios partidistas deben ser aprobados
por un comité. Y para obtener la tal aprobación, el hombre y la mujer en cuestión no deberían demostrar ninguna atracción física real entre ellos. Entonces, el objetivo de un matrimonio es producir descendencia. Entonces, no busque el placer o la satisfacción personal. De hecho, ciertas organizaciones del partido, incluida la Liga Juvenil, de lo cual es el miembro de la chica de cabello oscuro, como lo muestra de la banda carmesí alrededor de su cintura, definen el celibato y el procesamiento a través del mar, la palabra neolengua, ¿no? Para la inseminación artificial, e incluso sugieren que los niños deberían criarse en instituciones públicas en lugar de con los padres. Entonces, Catherine y Winston se separan hace casi 11 años y Winston casi nunca piensa en ella. Entonces, él apodaba la banda sonora humana debido a su mente vacía y a su disposición a lanzar constantemente propaganda del partido. Catherine siempre había sido extremadamente fría cuando se trataba pues, de sexo, pero insistía en que él y Winston deberían seguir tratando de tener hijos para cumplir con su obligación para con el partido. Entonces Winston regresa a su historia de la prostitución, revelando que cuando encendió la luz para mirar la desnudez de la mujer con la que estaba a punto de tener sexo, se dio cuenta de que era vieja, no tenía dientes y tenía al menos 50 años. Entonces, pero Winston completó el acto de todos modos. Entonces, al escribir esta confesión, Winston lucha frotándose los ojos con los dedos y usando cada vestigio de autocontrol para pues, no gritar malas palabras, ¿no? Entonces, un rato después, Winston escribe: si hay alguna esperanza, está en los proles. Entonces, los proles, que son el 85% de la población de la Oceanía, son los únicos, ¿no? Según él, que pueden derrocar el partido. Entonces, es imposible hacerlo desde adentro. Winston recuerda haber caminado por una calle y escuchar lo que pensó que era un motín, una rebelión prole. De hecho, eran mujeres que peleaban por un suministro limitado de sartenes de mala calidad, entonces que se rompieron, ¿no? Por la mitad durante el entrenamiento. Entonces Winston escribe: hasta que no tengan conciencia de su fuerza, no se revelarán, y hasta después de haberse revelado no serán conscientes, reconociendo el círculo vicioso. Entonces, Winston reflexiona sobre cómo el partido ha afirmado haber liberado a los proles de la esclavitud de la sociedad capitalista. Entonces, cuando en realidad los proles siguen viviendo en la miseria, trabajando, produciendo hijos, tomando cerveza y muriendo a la edad de 70 años. Entonces, la policía del pensamiento siempre está entre ellos, buscando a aquellos considerados demasiado inteligentes o demasiado conscientes de las actividades del partido y arrancándolos de la sociedad. Entonces, Winston nos saca una copia de un libro de historia infantil que tomó de un cajón del escritorio de la señora Parsons y comienza a copiar un pasaje de que describe los males de la sociedad capitalista. Entonces, incluyendo a niños hambrientos que tienen que trabajar para crueles patrones y capitalistas que siempre usan abrigos, estos eran negros y largos con sombreros de copa. Entonces, Winston aquí recuerda otros hechos históricos, ¿no? Que le han enseñado sobre el pasado capitalista, incluyendo el Husprice Notice, que supuestamente era una ley según la cual todo capitalista tenía el derecho de dormir con cualquiera de las mujeres que trabajaban en sus fábricas. Entonces, Winston señala que es imposible decir cuántas de estas historias son mentiras, ¿no? Ya que nadie puede probarse o refutarse. Entonces, solo una vez en la vida tuvo Winston sus manos pruebas reales de la historia del partido era falsa, ¿no? Bueno, entonces, luego no voy a pasando a otro hecho importante. Winston eventualmente se despide del señor James Brown y sale de la tienda. Entonces se va de su casa preguntándose brevemente cómo sería el alquiler de esa habitación encima de la tienda del anciano. Entonces, mientras recuerda la rima que el señor Charlton le enseñó, de repente ve a la chica morena del ministro de la verdad frente a él, nervioso. Se queda quieto mientras ella camina rápidamente. Entonces anda sin rumbo por unos minutos y luego se detiene preguntándose, ¿no?, si debería regresar, seguir la chica y asesinarla con el pisapapeles que evita que le entregue a la policía del pensamiento. Entonces de repente abandona esa idea creyéndose demasiado débil y se dirige a su departamento. Una vez allí, se regaña a sí mismo por ser tan temeroso y no actuar para protegerse. Entonces escribe en su diario la rima que aprendió y empieza a contemplar lo que lo sucederá cuando la policía del pensamiento eventualmente venga a llevárselo. Será torturado, lo romperá los huesos, sangrará y gritará de dolor. Entonces piensa en O'Brien diciendo: nos encontramos en un lugar donde no hay oscuridad en su línea de pensamiento. La imagen del gran hermano se fusiona y luego se reemplaza por la cara de O'Brien. Entonces saca una moneda del bolsillo para mirar el rostro del gran hermano
y en cambio se enfrenta a los lemas del partido: la guerra, la paz, libertad y la esclavitud, y la ignorancia de la fortaleza. Entonces, aquí concluimos con el resumen de la hora 1984. Muchas gracias.